Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es martes 14 de marzo del 2023 y aquí está, como siempre, el Pato Lucas. Este es el Miguel el Tapatío, Miguel el Tapatío, y aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico, que les da la bienvenida a hoy, martes del día 14 de marzo, a un rico café con Saldaña. Este es el programa número 91 de la segunda temporada y iniciamos con nuestra canción, que es Tijuana. Los sueños y fortuna de tu gente ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo, Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo, Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte, que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón, te amo, Tijuana. Así es. Nosotros aquí en este rico café con Saldaña queremos mucho a Tijuana, por eso abrimos el espacio que es el rico café con Saldaña, que es el programa número 91, hoy 14 de marzo, y también tenemos para ustedes el pensamiento de hoy. Espero les guste. Agradezco mucho ya la presencia de Tarcisio Villarroel Hernández, de Humberto y Felicidad Silva, que están aquí con nosotros. Felicidad y Humberto están desde Rosarito, disfrutando las olas del mar. Este es el pensamiento del día. Cuando los individuos cambien, la sociedad cambiará. Y cuando las sociedades cambien, el mundo entero cambiará. La unidad es el secreto del progreso social y el servicio a la sociedad es el medio para promoverlo. Por lo tanto, deben entregarse a tal servicio con un espíritu de dedicación. Así es, hay que entregarse a un trabajo, a una encomienda
con espíritu de servicio, porque esa es la forma como en la vida venimos a disfrutarla. El día de hoy también tenemos que decirles a ustedes, queridas amigas, que tenemos un muy entrañable amigo que es el arquitecto Antonio Padilla Corona. Y estas son las saldañitas que cantaba don José, acompañado de Anita, se las cantamos a usted. Antonio Padilla es un entrañable amigo cuya pasión es la historia de la ciudad. Imagínese, fíjese, arquitecto, y luego se mete a estudiar historia. Y de eso es este programa. Hacemos un poco de historia oral y quiero decirles que vayan preparando ustedes preguntas y demás, porque tenemos un extraordinario personaje aquí con nosotros. Tijuana es historia de familias. Tijuana, aquí está uno de sus miembros a través de una familia. Lo recibimos con mucho cariño, con mucho agrado al ingeniero Julio Ernesto Torrescoto Macier, holandés, pero no nada más es holandés, nos va a decir un montonal de cosas de la nacionalidad que él trae encima. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Platíquele por favor al auditorio, a quienes estén presentes, ¿qué le pareció la canción? La canción muy inspiradora y además muy realista, porque nos retrata la Tijuana que todos queremos. Muy bien hecha. Les tengo una sorpresa. El autor es quien nos ha abierto las puertas aquí en la Farmacia Internacional. Es Carlos Cortés Bustamante, y su amigo de él, Raúl Rodríguez, es el que la canta. Entonces, esa es una sorpresa. La frase o el concepto Tijuana Historia de Familias, ¿qué le parece? Me parece que está resumiendo lo que, cuando menos para muchos de nosotros, los que tenemos un buen número de años aquí en Tijuana, es una realidad vital. Porque Tijuana se ha hecho precisamente a base del esfuerzo y del trabajo de migrantes que llegaron de muchas partes del país y del mundo, y que aquí fueron creando sus familias que son las que han hecho Tijuana. Por eso el nombre me parece la historia de Tijuana es historia de familias. Muchísimas gracias por sus conceptos, y quiero añadir lo siguiente para empezar con la primera pregunta. ¿Le parece bien? Adelante. ¿Qué le está pareciendo este rico café con saldaña? Bueno, en primer lugar, el café me pareció sabrosísimo. ¡Bravo! Un aplauso a Miguel el Tapatío y su servidor, se lo agradecen. Y entonces, en ese contexto, le presenté yo a una licenciada y usted empezó a hablarnos de que su herencia, o sea, la de Luis Ernesto Torrescoto Macier, es... Adelante. Bueno, Julio Ernesto. Julio Ernesto. ¿Cómo dije? Luis. Ah. Eso no me extraña. Ah, ok. Porque mi padre se llamaba Luis y yo soy el mayor, y mi hermano se llama Luis. Entonces, la lógica dice que el mayor lleva el nombre del padre, pero en el caso de nuestra familia no fue así. Entonces, muchos de los amigos de mi padre creían en esa lógica y me llamaban Luis. Eso durante muchos años me sucedió. Mi desquite fue cuando mi padre fue a visitarme a la universidad, porque mis amigos de la universidad sabían que yo era el mayor y supusieron que me llamaba como mi padre, y entonces le decían don Julio a mi padre. Entonces ahí vino el desquite. Sí. Fíjate,
que estamos agradeciendo a Rafael Amaral Ramírez y a Víctor Hugo Zurita. Y Víctor Hugo Zurita menciona que historias que construyen. Torres Coto, saludos. Gracias, muchas gracias. Qué bonito contexto en ese. Y entonces, platícale por favor cómo tu papá durante el gobierno de Carranza se fue hasta España y luego, adelante. Bueno, mi padre estudió en la Escuela Superior de Comercio, que entonces no pertenecía al Politécnico porque el Politécnico no existía todavía. Ya después se integró al Politécnico allá en los años 30, pero mi padre estudió la carrera consular. Cuando se tituló en aquel México que no era muy grande, pues la familia había conocido a don Venustiano, pero sobre todo conocían a don Isidro Favela, que era secretario de Relaciones Exteriores. Y sabiendo que un primo de mi padre estaba de cónsul en La Coruña, pues se le ocurrió a don Isidro mandar a mi padre de agente consular al Ferrol, cerca de La Coruña. Pero resulta que después de la muerte de Carranza, don Isidro, leal a don Venustiano, le ordenó a todo el sistema exterior mexicano que presentaran su renuncia y no colaboraran con el gobierno usurpador. Mi padre, que era muy leal a don Isidro, pues presentó su renuncia, pero se quedó, ahora sí, como decimos, colgado de la brocha en España, porque si presentas tu renuncia a un cargo diplomático en un país extranjero, pues no tienes de qué vivir. Pero afortunadamente encontró algo importante, sí, la familia lo pudo ayudar y empezó a estudiar la carrera de ingeniero químico, que fue en lo que se tituló allá en España, y después vino a México y fue alumno fundador de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, que se estableció al principio allá en Tacubaya, cuando se creó esta escuela allá más o menos en 1929 o 30. 1929, tu padre, don Luis, fue fundador de la Escuela de Ingenieros Químicos en México. De la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, así fue. Y entonces, estaba soltero. Sí, porque si no, no podía haber hecho todas esas maromas de vivir en España sin empleo. No, sí, estaba soltero. Pues era relativamente joven cuando le sucedió todo esto, tenía 22 años. Pero ya cuando se recibió, ya llegaba a los 30. No se casó muy joven, se casó en 33, a los 33 años. Somos tocayos, yo también me casé a los 33. Y casi forzado. Y entonces, tu mamá es la señora Luz Estela Macier Estrada. Cuando se conocieron Luz Estela y tu padre, ¿ya había terminado la carrera? Sí, ya estaba recibido. Ya tenía un laboratorio químico en Ciudad de México, en donde fabricaba pastillas y cápsulas medicinales. ¿De qué eran? No sé. Ajá. Pero eso es lo que tenía él. Ese era el trabajo. Ese era lo que él hacía. Humberto Silva dice que te manda un saludo muy especial desde te recuerda mucho de la Colonia Federal. Fíjate. Todavía existe, pero ahora ya no la reconocemos. Así es. Te recuerda, fíjate que en esta era digital ya lo virtual tomó el mando y eso es lo interesantísimo de una charla en la que te están viendo que no sabes hasta dónde, de dónde y demás, y que te van a ver. Entonces eso es lo asombroso, que los conceptos de comunicación y de información vienen de allá para acá y de aquí para allá. Entonces,
vamos viéndonos ya en Tijuana, Historia de Familias, cuando tu papá, tu mamá, se vienen a Tijuana. Sí, resulta que con el trabajo que hacía mi padre, la mayor parte de los insumos eran productos traídos de Alemania. Entonces tenía relación con casas importadoras de productos alemanes en Ciudad de México. Y estas le propusieron que, aprovechando el hecho de que Baja California era zona libre y que estaba pegado a California, y que los productos alemanes tenían un gran atractivo para los norteamericanos, pusiera aquí una tienda de productos alemanes, sobre todo productos fotográficos y químicos. Y entonces lo convencieron y decidió venirse. Esto fue en el 37. Yo para entonces ya era un niño de 3 años y nos trasladamos a Tijuana. Él puso su tienda, yo sigo insistiendo que fue en la Avenida Revolución, aunque ahora estaría dentro de la Avenida Revolución, porque tú te acuerdas, y los que tenemos algunos años aquí, que la Avenida Revolución terminaba en la calle Primera, pero estaba cerrada, no se podía ni ver hacia el norte. Lo que quedaba atrás de los negocios que estaban cerrando la Avenida Revolución era un talud para bajar al río. Ahí estaba la tienda de mi padre, que se llamaba Fotomantel. Fotomantel, de mantel, pero con acento en la Fotomantel. Y abriendo la puerta de la tienda veía uno la Avenida Revolución a todo lo largo, derechita. Donde está precisamente bajando el arco, pues. Ahí estaba. Exactamente. A 3 pasos de donde estaba la casa de don Rubén Luna y el periódico El Heraldo. Ahí vivía también don Rubén. Ahí vivían. Ahí vivía toda la familia. Ya después se cambiaron a la colonia Cacho. Ajá. Entonces, estamos hablando de previo a la Segunda Guerra Mundial. Platica, si es posible, con esta memoria que tengas de esos 3, 4, 5, 6 años, ¿cómo fuiste conociendo aquella Tijuana y qué recuerdas? Bueno, mira, nosotros tuvimos una casa en la calle Tercera, prácticamente donde terminaba Tijuana, entre Avenida H y Avenida I. O sea, prácticamente la Avenida I estaba en la falda, o está en la falda de la Altamira. Nosotros estábamos a media cuadra del Cerro de la Altamira. Ahí, pues, como era Tijuana, teníamos pozo. ¿Tenían pozo para el agua? Prácticamente todos teníamos pozo, porque si no, o teníamos pozo o teníamos una cisterna, porque no había sistema, en aquellos años todavía no había un sistema de agua potable por tubería en toda la ciudad, y tampoco había drenaje. Además de pozo, teníamos necesidad de fosa séptica. No era muy sanitario si lo vemos ahora, pero pues así estábamos todos. Claro. Y a mí me mandaron a la escuela con las monjitas a San Isidro para que aprendiera inglés. Y después a mi hermano y a mi hermana no la mandaron a San Isidro. Ella hizo su primaria aquí en Tijuana. ¿Es Luz María de Guadalupe, tu Luz hermana? María de Guadalupe. ¿Y tu hermano Luis? Luis Octavio. Y Luis Octavio. Muy bien. Entonces estamos hablando de que tu mamá y tu papá tuvieron a Julio Ernesto, a Luis Octavio y a Luz María de Guadalupe. Y los 3 estudiaron aquí en esta zona. Aquí en Tijuana. Yo todavía terminé la primaria y fui a la secundaria. No me preguntes a cuál, no había más que una, así es que aquí no íbamos que a la secundaria, los que íbamos a la secundaria, o a la poli, los que iban a la prevocacional en Aguacaliente. La secundaria estaba en el sótano de lo que era entonces la Escuela Álvaro Obregón, que ahora se llama Casa de la Cultura, y ahí también estaba la preparatoria,
que era hasta donde podíamos llegar los que queríamos estudiar en Tijuana. Adelante de eso no había nada más. Había la preparatoria aquí en Obregón y la vocacional en Aguascalientes. Qué bueno que tocas ese tema, esos tiempos, porque precisamente vamos a entrar con estas imágenes que nos hablan de cómo nos recibe Tijuana con los brazos abiertos y cómo con los brazos abiertos se van abriendo encomiendas para la juventud, porque ustedes fueron los pioneros que hicieron que hubiera universidad en Tijuana, en Baja California. Sí, mira, hay una combinación. Tuvimos unos maestros que eran unos verdaderos apóstoles. No solo nos enseñaban el contenido del programa, de la materia que fuera, matemáticas, física, biología, química, lo que fuera. Nos enseñaban algo que es lamentable que ya no se le inculca a la juventud en la medida en que lo hicieron ellos. La responsabilidad de regresarle a la sociedad lo que de ella estábamos recibiendo. La obligación de ser ciudadanos responsables. Y se nos inculcó a tal grado, te hablo en la secundaria, que realmente es cuando le forman a uno las ideas filosóficas con las que más adelante se puede uno desarrollar. Como no había aquí universidad, mi padre decidió que nos fuéramos a hacer la preparatoria Ciudad de México para facilitar el paso de la preparatoria a la universidad. Algunos de mis compañeros ya se habían ido antes. Puedo hablar de Conrado Noriega, de Carlos Ayala, Carlos Moncada, que ya estaban haciendo la preparatoria allá en México, y otros que ya se habían ido y que estaban en la universidad, como Juan Medrano, Clemente Hermosillo, y muchos otros. Si trato de enumerar, pues seguramente no, y obviamente que también yo creo que vas a encontrar personas en Mexicali que hicieron lo mismo, en Ensenada hicieron lo mismo, porque por ejemplo, ahorita que mencionaste a esos extraordinarios personajes, pues yo recuerdo por ejemplo a el Chachachá, el Chachachá famoso, que es Guilevaldo Silva Cota. Sí. Él ya estaba en México. Cuando yo llegué a la preparatoria, él era de los líderes del bloque de estudiantes de Baja California, que era la organización que agrupaba a los estudiantes de todo el territorio que estábamos estudiando en Politécnico o en la universidad. No había mucho más. Hay que recordar que en esa época, estoy hablando del principio de la década de los 50, estamos hablando del 53, en México había 16 universidades públicas. 16. 1953. Sí, y no con gran oferta de licenciaturas en todas. Las más completas eran la Nacional, por supuesto, la del Sureste, que estaba en Mérida, la de Guadalajara y la Autónoma de Guadalajara, la de Nuevo León, la de Guanajuato y la de Sonora. Fuera de eso no había muchas universidades. Había colegios civiles o institutos civiles en varios estados, pero estábamos bien porque eran de muy buena calidad, pero eran muy pocas. Claro que también éramos mucho menos habitantes en el país. Sin embargo, el que quería hacer una carrera tenía los de aquí de Baja California teníamos prácticamente 3 opciones. 4 si contamos ir a estudiar a Estados Unidos. Eran México, Guadalajara o Monterrey. Porque en las otras
no había mucho espacio para los que no eran del Estado. Estamos hablando de esos inicios de la universidad en Baja California y estamos en presencia del ingeniero Julio Ernesto Torrescoto Macier. Y en este contexto, regresando a los años 50, estamos viendo cómo un grupo de estudiantes formaron el bloque de estudiantes de Baja California en México, que eran los que yo recuerdo en algunas ocasiones observar que en el periódico El Heraldo, gracias a don Rubén de Luna, el nombre del ingeniero Julio Torres Coto, como estudiante de ese bloque, escribía algo de la necesidad de hacer la UABC. Bueno, ahí tengo que hacer también una mención muy importante. Ricardo Zamora Tapia, que estaba estudiando Derecho, él también allá en México, nos invitó a los estudiantes de Tijuana para crear un club de estudiantes tijuanenses, además del bloque que ya existía para los estudiantes de toda Baja California, y al que le pusimos como nombre Club Universitario Tijuanense. Era básicamente estudiantes que estábamos en las distintas escuelas de la entonces Universidad Nacional Autónoma de México, con excepción de uno que estudiaba en el Politécnico. Curiosamente, los demás éramos puros de la universidad y solo uno del Politécnico. ¿Quién era? Soy muy malo bueno, ya la memoria no me ayuda mucho. Después, a ver si me acuerdo del nombre. Él estudiaba ingeniería mecánica. Ingeniero mecánico. Y voy a regresar un poco con el ingeniero Julio Ernesto para hacer una novela. A ver qué te parece, ingeniero. Cuando tú en lo personal, enfrente de tu papá, enfrente de tu mamá, dijiste, quiero estudiar ingeniero. ¿Por qué estudiaste ingeniería? Bueno, en aquel entonces no era muy común, más bien, no existía cursos de orientación vocacional o de orientación profesional. Yo creía que lo que quería estudiar era arquitectura. El profesor de matemáticas de tercer año de secundaria era un ingeniero cubano y también se me está olvidando el nombre, al rato me acuerdo. Me preguntó que qué iba a estudiar y le dije, voy a estudiar arquitectura. Él era ingeniero. Dijo, no, estudia ingeniería, es mucho mejor. Él, y además me dijo, es lo mismo. Entonces, ¿por qué hay dos carreras? Bueno, es que los arquitectos se les cae la mano. Y entonces dije, no, sí, yo mejor estudio ingeniería. Esa fue mi orientación vocacional. Quiero hacer lo siguiente. Qué bueno que menciona ese detalle, porque en la vida hay que ser, en cierta forma, práctico por una cosa. El arquitecto Rodolfo Chávez Carrillo fue gran amigo nuestro. Y resulta que, hablando con el ingeniero en este momento que está aquí frente, Julio Ernesto Torres Coto Macier, recuerdo lo siguiente. En alguna ocasión, mi papá, Arturo Saldaña Maldonado, y el arquitecto Chávez Carrillo me dijo, tu papá sabe más de ingeniería que yo. Y el arquitecto era ingeniero arquitecto. Entonces, dice, ¿por qué decidió ser ingeniero? Entonces, mira, me dice mi papá, los ingenieros para medir hacen esto. Usan la mano y van caminando así. Y los arquitectos la voltean. Ahí me acordé mucho de este detalle que tú acabas de mencionar, ingeniero. Y eso es parte,
los chascarrillos hay que hacerlos en su momento. Por eso lo añado en esta charla, porque una cosa nos lleva a otra. La vida debe ser así, alegre y demás. Entonces, escogiste ser ingeniero para no voltear la mano. Adelante. Bueno, te decía del club universitario, y en el seno del club universitario tijuanense nació la idea de que era necesario, como ya nos habían convertido en Estado libre y soberano, de que tuviéramos universidad en Baja California, para que los que no podían, por las razones que fuera, trasladarse a México, Guadalajara o Monterrey para hacer sus estudios universitarios o profesionales, pudieran hacerlo aquí en Baja California. Y eso que acabas de mencionar es interesantísimo y súper importante. Agradezco a Arturo Argüello, fíjate, apellido original tijuanense. A Chuyita Gutiérrez Miranda, muchísimas gracias. Esto que acabamos de oír del ingeniero Julio Ernesto Torres Coto, lo voy a repetir. Fue precisamente en el club de estudiantes universitarios tijuanenses en donde nació la semilla que iba a dar como resultado la UABC. Así es. Así fue. Hubo otras personas que tuvieron la idea. No podemos negarlo. Seguramente hubo otros que quisieron o que pusieron su granito de arena y que promovieron o sugirieron que se creara la universidad. Lo que es interesante del trabajo del club universitario es que tuvimos la continuidad desde 1954 hasta 1957 que se promulgó la ley, y después de estar trabajando constantemente para que se lograra el propósito que nos habíamos señalado. Porque ahí hicimos el anteproyecto de ley orgánica. El anteproyecto de ley orgánica. Hicimos un trabajo que podría llamarse una tesis de cómo debía ser la Universidad Autónoma de Baja California. Hay que señalar algunas cosas particulares de esto. Fue la primera universidad mexicana que desde el momento en que se promulgó su ley es autónoma. La Nacional Autónoma de México nació en 1910, pero nació como Universidad Nacional de México, no como autónoma. Y luego tuvo el pleito en 29 y la hicieron autónoma, pero le quitaron lo nacional. Y hasta el 44 se hizo Universidad Nacional Autónoma. Nosotros nacimos como Universidad Autónoma de Baja California en 1957. Lo repetimos, lo acaba de mencionar quien fue parte de esta actuación de un grupo de jóvenes, y eso es importante porque estamos hablando de que ese tan especial nombre, autónomo, es la primer universidad en México que nace de esa manera, nuestra UABC. Y aparte, yo recuerdo, señor ingeniero, que en el periódico El Heraldo aparecía la necesidad de que la Universidad Autónoma de Baja California fuera como sede principal Tijuana. Bueno, con el egoísmo lógico de los tijuanenses y con el orgullo de ser tijuanense, pues soñábamos con que fuera la sede de la universidad, no solo Tijuana, concretamente Aguascalientes, porque incluso se hizo un anteproyecto para hacer ahí la ciudad universitaria. Ahí
propusimos que que se remodelara todo y se hiciera ahí la sede de la universidad. Eso es interesantísimo. Lástima que se perdió porque incluso hubo una maqueta con el proyecto. Esa maqueta la hizo el ingeniero Conrado McFarland, con base en un anteproyecto que elaboramos el arquitecto Eduardo Casta y algunos otros de nosotros allá en México. Pero nosotros nada más lo plasmamos en un plano y él lo plasmó en una maqueta muy bonita, pero creo que lo que sucedió a la larga fue mucho mejor, porque tenemos una universidad que no obliga a ningún estudiante de Baja California a dejar su lugar de origen para ir a hacer sus estudios universitarios. El muchacho de San Quintín puede estudiar en San Quintín, el de San Felipe en San Felipe, el tijuanense en Tijuana, el de Rosarito en Rosarito, el de Ensenada en Ensenada. Tenemos una gran cantidad de campi en el estado. Prácticamente hay un campus en cada ciudad importante. Y eso es muy bueno, porque eso ya lo hacen en todo el mundo. La Universidad de California tiene muchísimas instalaciones, tiene en San Diego, tiene en Los Ángeles, en Santa Bárbara, en San Francisco, en todo el estado, para facilitar el acceso. Pero eso que estás hablando y estamos transmitiéndolo en segundos, en minutos y demás, no fue así. Se hizo poco a poco y eso es importantísimo. Mira, te voy a dar un extraordinario personaje que está viendo este programa, que es Jorge Martínez Cepeda. Él es el fundador, uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, y estamos tocando ese tema con la importancia del Club de Estudiantes Universitarios Tijuanenses allá en México, que fueron los que hicieron posible esto. Pero también, por ejemplo, estamos rescatando lo que hizo como tesis Guilevaldo Silva Cota, que dijo, ¿por qué debe ser estado la Baja California? Entonces, una cosa nos lleva con otra. Y estás rescatando un personaje también extraordinario, que es Ricardo Zamora Tapia. Desafortunadamente, en un accidente aquí, rumbo a Playas, pues ahí se fue un super personaje. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, Julio Ernesto Torres Coto, ingeniero Macier, y tu hermano Luis Octavio, ¿también estaba estudiando en México? Sí. Entonces... Sí, fuimos de los fundadores del club universitario. Ajá. Sí, todos estábamos allá. ¿Qué hacía el club universitario, aparte de estar llevando el nombre de Tijuana a la capital? Mira, en primer lugar, nos daba un foro para hablar los tijuanenses con los tijuanenses en Ciudad de México. Nos permitía defender la imagen de Tijuana ante la mala fama que nos habían hecho en todo el país, ya no digamos todo el mundo. En todo el mundo, por un lado. Luego aquí traíamos en las épocas de vacaciones algunos programas culturales a Tijuana, pero también hacíamos trabajo, tratábamos de relacionarnos socialmente, e incluso todos los años en el mes de diciembre hacíamos un baile aquí en Tijuana. Así que estábamos con inquietudes propias de la juventud y propias de una juventud inquieta que creía que Baja California merecía algo más no para ayer, sino para el futuro. Y eso creo que fue una de las enormes ventajas de haber promovido la creación de la universidad. Me dio mucho gusto ahora que se celebraron
se celebró el 66º aniversario de la universidad, oír al señor rector en un discurso que me pareció magnífico, con la conmemoración, mencionar el hecho de que fueron tijuanenses los que promovieron la creación de la universidad. ¡Bravo! A mí me dio mucho gusto porque, pues, ¿quién más apropiado para hacerlo que el propio rector de la máxima casa de estudios, que gracias al esfuerzo de él y de todos los rectores que ha tenido, que han sido personas muy brillantes y sobre todo muy comprometidas, tenemos una de las mejores universidades del país, no dicho por nosotros, dicho por las autoridades que lo deben de reconocer, y además la mejor universidad del noroeste. Esto que estamos oyendo es para parte de la historia que quede en forma eterna con los conceptos de quien fue actor de ese movimiento de jóvenes que querían que Baja California no nada más tuviera una extraordinaria universidad, sino que siguiera y empezara a ser, gracias a eso, el brazo fuerte de México. Entonces, fíjense, aquí hay un proyecto que nació bajo la cabecita de un extraordinario personaje que es Conrado McFarland, y que creo que es importantísimo puntualizar. ¿De qué estamos hablando, ingeniero? De una maqueta para hacer de agua caliente. La sede de la Universidad de Baja California. Ese era el proyecto. Por supuesto que ahora visto en la actualidad, era un proyecto muy modesto. Y digo modesto porque ahí no cabrían los 50,000 estudiantes que tenemos en la universidad hoy. Curiosamente, cuando yo estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, teníamos 57,000 alumnos en la UNAM. En México, en el Distrito Federal. En la Ciudad de México. Con 3 preparatorias, que generalmente son las que más alumnos tienen. Esta universidad que tenemos ahora en Baja California tiene 60,000 alumnos y no tiene preparatorias. Son solamente alumnos de licenciatura y de posgrado. En un estado que tiene 3 millones de habitantes. Aquella universidad era para un país de 40. Hay una muy importante diferencia. Esta es una universidad que tiene mucha presencia y mucho peso en Baja California. Claro, eso implica mucha responsabilidad para los que son alumnos, para los que son profesores, como el que habla, y para nuestras autoridades. Cuando en tu etapa de joven, de estudiante, de niño y demás, los maestros que recuerdas que te dejaron huella, así como tus padres, porque seguramente tu papá fue un visionario empresario, porque, por ejemplo, el hecho de haberse venido a Tijuana con un negocio para producir y vender productos alemanes no era fácil. No. Mira, los maestros, yo pues tendría que mencionar a Arturo Pompa Ibarra, Francisco González Rojas, el profesor Marín Capaceta, el profesor Limón, que no me dio clases, pero que me orientó cuando él era subdirector en la Poli, en Aguacaliente. Porque aunque yo empecé en la secundaria en la Obregón, cuando estábamos en el segundo semestre del segundo año, por disposición de la Secretaría de Educación Pública, fusionaron la secundaria de la Obregón con la prevocacional de Aguacaliente. Por razones de economía, no había necesidad de tener 2 escuelas en una ciudad tan pequeña como Tijuana.
Entonces decidieron que nos juntáramos las dos escuelas en una sola. Y entonces me tocó como subdirector el profesor Limón. Yo empecé en la Altamira, pero terminé en Aguacaliente. Por disposición del gobierno, no por voluntad propia. Y cuando te recibes de ingeniero de la UNAM y te vienes a tu patria chica, vuelves a Tijuana, no te quedas en ningún lado. Curiosamente, cuando estaba yo por recibirme, no, ya me había recibido, estaba yo trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Ingeniería, haciendo estudios de hidráulica marítima para un proyecto que se construyó en Rosarito, que es la planta termoeléctrica de Rosarito. A mi maestro, que fue el director de mi tesis, le pidieron que se viniera a supervisar la obra marítima en Rosarito. Y él dijo, no, yo no me puedo ir. Pero aquí está Julio, que se puede ir. Entonces, Comisión Federal de Electricidad me contrató para trabajar en la construcción del rompeolas en la planta termoeléctrica de Rosarito. Pues me mandó Federal de Electricidad a trabajar en Tijuana. ¡Qué coraje! Y ya conocías aquí a tu ciudad. Y agradezco al licenciado Enrique Velasco, que también está en Ensenada, está viendo este programa. Estamos hablando de cómo se va desarrollando la UABC y en este contexto, poco a poco, las cosas se han hecho poco a poco. Sí. Porque yo recuerdo que en el 66, 67, pues los primeros profesionales que dio la UABC eran 2, 3. Por ejemplo, en contabilidad, ahora hay quién sabe cuántos alumnos que ingresan, pero miles. Miles. Entonces, cuando llegas en este momento a la UABC, tú como maestro, ¿qué sientes? ¿Qué recibes de fuerza vital para caminar y seguir haciendo lo que haces? Mira, Ricardo Zamora, que era el director entonces de la Escuela de Contabilidad y Economía, que estaba curiosamente otra vez en el sótano de la Escuela Álvaro Obregón, donde habíamos hecho la secundaria, me invitó a que diera yo clase de matemáticas a los estudiantes de economía. Pues tuve que hacerlo por la responsabilidad de responder a la necesidad que me planteaba Ricardo de alguien que pudiera ayudar a los muchachos a conocer el área de matemáticas que necesitan para desarrollarse en los trabajos de economía. Pero además, si habíamos peleado para que se creara la universidad, había que trabajar para que la universidad funcionara. Los primeros alumnos que fueron los maestros de los alumnos que están ahora, incluso maestros de algunos que ya fueron rectores del UABC, hicieron un trabajo muy interesante. En una universidad, en una escuela que tenía en aquel entonces muchísimas carencias. No teníamos edificio propio, no teníamos laboratorio, y sin embargo teníamos alumnos muy comprometidos. Muchos de ellos llegaron al doctorado con el tiempo, y profesores que queríamos ayudar. Y qué bueno que mencionas que querían ayudar maestros, porque voy a comentar algo. Esto que acaba de hablar el ingeniero Julio Ernesto Torres Coto, Macier, de que lo invitaron a trabajar como matemático y no cobraban, era casi de gratis todo, no había presupuesto. Y eso nos lleva a lo siguiente.
Por eso, en este programa, que es un rico café con Saldaña número 91, tenemos que agradecer a quienes nos hacen posible esta transmisión. Tengo que decirle a Alejandro Rodríguez Trivis, muchas gracias por tener ese apoyo hacia tu servidor, y a Miguel el Tapatío. También le tenemos que agradecer a César Cázares Treguarta, porque ahí una cosa nos lleva a otro, y César Cázares Treguarta dice, bueno, bonito y a crédito, Autos Londres. Y en ese contexto también les queremos invitar a que compren en Tijuana, que se gaste su dinerito en Tijuana, porque de esa manera en los One Meets, en los mercados sobre ruedas, de esa manera se crean y se sostienen las fuentes de trabajo. Que se planten árboles para tener una mejor respiración, gracias a esos seres vivos que son las plantas. Entonces, que se plante un árbol. También tenemos que agradecer a Armando Abaquián Gámez o el Hotel César, porque de esa manera sabemos que el alimento y demás nació aquí en Tijuana, ahí en el César, la internacional ensalada César. Por último, al Circo del Mármol. Muchísimas gracias, porque Circo del Mármol tiene 34 años en Tijuana con la misma razón social. Entonces, eso es muy importante agradecer. Tenemos sugerencias, claro que tenemos sugerencias. Que se respeten los señalamientos de tránsito, porque los chaparros, los altos, las feas, las hermosísimas, todas se patan los altos, no se vale. Por último, queremos también invitar a que se ponga la basura en su lugar. Vamos a continuar con esta charla porque vamos ahora a la etapa de funcionario público del ingeniero Julio Ernesto Torrescoto Macier, porque esa es otra de las cosas que quiero documentar, porque va a recibir como regalo, aparte de su taza de un rico café, un libro de una extraordinaria personalidad, también como la de la doctora Juana Irene Contreras de García, y su pasión por Tijuana y su historia. Muchísimas gracias, ingeniero, y empezamos con el currículum de cómo inicias tu trabajo, por ejemplo, con extraordinarios personajes, con René Treviño Arredondo. Bueno, René fue compañero en la secundaria. Él iba en segundo año cuando yo estaba en primero. Estuvo con nosotros en el club universitario, hicimos muy buenas migas y nos mantuvimos en contacto todo el tiempo, hasta ahora que lamentablemente falleció. Cuando resultó electo presidente municipal, me llamó, y como llamó a muchos de los que habíamos estado con él en el club universitario, porque nos conocía y tenía la idea de que era posible que le pudiéramos ayudar y que lo hiciéramos como él quería, que era para servir a Tijuana, no para servirnos a nosotros. Me invitó con la idea de que me hiciera yo cargo del catastro que ya se iba a trasladar o se le iba a entregar al municipio, aunque en aquel entonces todavía lo manejaba el gobierno del estado. Pero mientras nos entregaban el catastro, fungí como subdirector de planificación o de planeación en la Dirección de Administración Urbana o de Obras Públicas y Obras y Servicios Públicos, que estuvo primero a cargo del arquitecto Guillermo Caballero y luego del arquitecto Padres. Ahí tuve la oportunidad de tratar
de ordenar un poco la forma en que estábamos haciendo las cosas y reglamentar el asunto de la nomenclatura de las calles, no de ponerles los letreros, sino de establecer un reglamento de cómo debe hacerse para cada fraccionamiento, cómo ordenar el nombre de las calles y ordenar la numeración. En aquel entonces cada quien le ponía a su casa o a su negocio el número que le parecía bien. A veces el número era por cuestión de suerte, por la fecha de nacimiento o lo que fuera. Y como habíamos tenido 3 sistemas de numeración desde la creación de Tijuana hasta la fecha, más el arbitrario sistema que se estaba siguiendo, pues era un auténtico desorden. Era una ensalada. Era absolutamente, pero no César. Y entonces, pues se nos ocurrió lo más elemental. Tijuana no puede crecer hacia el norte porque pues nuestros vecinos de aquel lado no quieren que pagamos fraccionamientos ni en San Isidro ni más allá. Y hacia el oeste, pues es muy difícil porque cuesta muy caro hacer calles en el agua. Entonces, pues el cero en playas de Tijuana. Y de ahí hacia la derecha, como cuando leemos, que crezca la numeración hasta donde llegue. Y el otro 0 en la línea internacional y de ahí hacia el sur. Hasta ahora esa es la numeración. Sí, para algunos resulta, antes era muy cómodo, mi número era el 3 o el 120 o el 340. Ahora ya hay números, hay casas o locales comerciales que tienen el 15,000 o el 20,000. ¿Por qué? Porque están a 20 kilómetros de playas. Pero hay cierta lógica. Tuvo un inicio y una continuidad. El Sí. 0 como principio, playas de Tijuana, hacia lo que es el Matamoros. Y el 0 en la línea hacia el sur. Y ha funcionado. Los funcionarios que ahora tienen a su cargo esto y los que lo han tenido desde el 83 hasta la fecha, lo han utilizado y ahí está el sistema. Puede no ser el mejor del mundo, pero tiene lógica. Pero tiene cierta lógica. También quisimos ver el asunto de que se le pusieran las placas de nombre de calle. No lo logramos porque es una tarea que requiere mucha continuidad. Y lamentablemente, pues seguimos con el mismo problema. Sabemos cuáles son los nombres de las calles en los planos. No en toda la ciudad hay placas en las esquinas. Y hay colonias en donde la gente ni siquiera sabe cómo se llama su calle. Sobre todo los nuevos residentes, porque no hemos logrado lo que en otras ciudades se ha logrado, de tener la nomenclatura debidamente colocada en placas en toda la ciudad. En el centro se cambian, se actualizan o se modernizan las placas con cierta frecuencia, pero no en todas las calles de la ciudad. Eso es una lástima. Ingeniero, estábamos hablando hace minutos de la ensalada César, y como una cosa me lleva a otra, resulta que precisamente con la mamá de Armando Baquian se habló de los tacos Tijuana, y esos tacos que se hicieron y se hacían en la Avenida Revolución eran los años 40, era la edad que tú estabas joven. ¿Recuerdas famosos tacos Tijuana? Sí, cómo no, los tacos doblados, en tortilla de harina. Tacos doblados, así. En tortilla de harina, muy ricos. ¿Y a qué hora se ponían? ¿Nada más en la noche? Pues yo creo que sí. Y agradezco a Roque González de la UABC, también está viendo este programa.
Roque, aquí está el ingeniero Julio Ernesto Torrescoto Macier. Platícame, por favor, del apellido Macier, porque tiene una lógica extraordinaria. Medio rara. Yo siempre creí de niño y de joven que el apellido Macier, porque así lo entendíamos nosotros, era de origen francés. Pero resulta que un día, hablando con un experto en esto en Monterrey, pues le pedí que buscara el origen del apellido, y el Macier en los libros franceses no aparece en ningún lado. Aparece Macier con doble S. Entonces, pues la conclusión a la que llegamos él y nosotros es que pues, alguien en Honduras, que es de donde era mi abuelo, pues se le hizo fácil cambiar la doble S por Z y hasta ahí. Pero un par de días después, pasando otra vez por enfrente del negocio de este señor que hace heráldica y se ocupa de apellidos, me llamó y me dijo, oye, ya encontré el apellido Macier, es de origen holandés. Entonces a mí me llama la atención y a toda la familia que siendo mi abuelo hondureño, pues tengamos un apellido de carácter holandés. Pues la suposición de algunos de mis primos es que un pirata holandés naufragó en Honduras y no se pudo ir, y ahí empezó la familia, o esta rama de la familia, con algún pirata que se casó con alguna hondureña y de ahí salió esta rama. Mi abuelo nació en Honduras y ahí nació también mi madre. Octavio. Octavio A. Macier era mi abuelo, abogado. Y en alguna ocasión que tuve oportunidad de viajar a dar una plática allá a Tegucigalpa, conocí a tres que deben ser primos muy lejanos, también de apellido Macier, porque la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras nos hizo favor de localizarlos para que platicáramos. Tuvimos una plática muy amena, como de hora y media, 2 horas, y pues uno de mis hijos sigue en contacto con ellos. Ahí vamos. Sabemos que hay Macier en Honduras. Sabemos que yo tengo un tío en Tampico, hijo de mi abuelo, medio hermano de mi mamá, porque mi abuelo se enviudó de mi abuela y se casó después en Tampico y tuvo 3 hijos allá. En esto que es historia de familias, la familia Torrescoto Macier, pues encontraste a tu dama y tuviste 5 hijos. Bueno, 4 hijos. 4 hijos. Una mujer y 3 hombres. Y ahora tienes 17 nietos. No, y nada más 10. ¿10? 10 nietos, 5 y 5. Ok. 5 varoncitos y 5 mujeres. El mayor de mis nietos es chef. Y pues ahora está trabajando en uno de los hoteles de Disney aquí en Anaheim, en California Adventure. Ah, mira. ¿Y se llama? Él se llama, igual que yo, Julio Ernesto. Es todo. Este ha sido el programa número 91. Agradecemos con todo nuestro cariño y nuestra fraternal abrazo que el ingeniero haya aceptado la plática y la charla. Espero que ustedes también, y le pregunto para finalizar sus palabras de lo que hemos hecho. Mira, me encanta la idea de este programa, no solo por el rico café, sino sobre todo porque hablas de historia de familias. Muchos nos conocemos y nos hemos tratado y sabemos lo que estamos haciendo, pero no sabemos de dónde venimos y por qué estamos aquí. Sí. Yo llegué a Tijuana de 3 años, tengo más tiempo en Tijuana que muchos nativos,
Y pues cuando menos la quiero tanto como el mejor de los nativos. Nos ha tocado las buenas y las malas, pero Tijuana es la más noble de las ciudades del mundo. La más noble de las ciudades del mundo. Le envié un mensaje muy especial a mi amigo, el señor rector, al Luis Palafox, y le dije, va a estar con nosotros hoy, martes, el ingeniero Julio Torres Coto. Dijo, extraordinario personaje. Saludo especial. Pues yo al rector, como dije, me fascinó el discurso que nos presentó el día del aniversario. Le tengo un enorme respeto. Sé que va a ser otro brillante elemento en la historia de nuestra universidad, porque así lo conozco. Ha sido muy buen maestro, muy buen director, y ahora va a ser un extraordinario rector. Fíjate que en este tan especial programa tuvimos la fortuna de oír el nombre de René Andrade Peterson, de el también vicerrector Conrado Noriega, de Carlos Ayala, etcétera, etcétera, gracias a que eran parte de ese bloque de estudiantes del Club de Estudiantes Universitarios. ¿Quién era el presidente? Mira, el presidente fundador fue Ricardo Zamora. Ajá. Después, pues hubo muchos. Estuvo Carlos Moncada, el Güero López, mi cuñado. ¿Güero López es tu cuñado? Sí. Luis Humberto López Gutiérrez. López Gutiérrez. Le mandamos un saludo hasta allá arriba. Que también tuvo mucho que ver en la redacción del anteproyecto de ley orgánica. Y fíjate, una cosa nos lleva a otra, porque mi compañero que fue José Luis Anaya Bautista en prepa, UABC, pues era un alumno distinguidísimo de Luis Humberto López Gutiérrez. Al Chiquis López Gutiérrez le mandamos un saludo, lo acaba de poner Diana López, su hija, una foto, y le mandamos un saludo al Chiquis. Pues yo le mando un saludo muy cariñoso al rector, le mando un saludo a Carlos Ayala también, aunque no nos esté viendo, al Chiquis, que lo quiero y lo conozco desde que éramos chamacos también. En este momento, para localizar a Julio Ernesto Torres Coto Macier, ¿en dónde lo encuentra uno en la UABC? En la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Ahí tengo la fortuna de ser profesor de tiempo completo. ¿Y a qué horas llegas? ¿Bien temprano? Yo no llego temprano, llego a las 2 de la tarde, pues cuando yo tengo turno en la tarde, porque como estoy en posgrado y la mayoría de los alumnos de posgrado son profesionales en ejercicio, se les complica mucho asistir en la mañana, y generalmente los trabajos del posgrado son en las tardes, cuando menos en esta facultad. Quiero que muestres este regalo, que es ya tuyo, el libro Al rescate de los sitios históricos de la vieja Tijuana. Y también tu taza, que es la de Rico Café con Saldaña. Ese es el programa número 91. Muchísimas gracias por hacerla más amena que todas las demás. Te deseamos lo mejor. Muy amable, Inge. Muchas gracias, José.